Década de 1970. La Guerra Fría está en su punto álgido. Dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se enfrentan en una sombría partida de ajedrez global, donde la información es el arma más valiosa y la paranoia la moneda de cambio. No es solo una carrera armamentística, es una batalla por dominar las fronteras más extrañas de la mente humana. Mientras los satélites espían desde el cielo, una pregunta inquietante surge en los pasillos de la CIA. ¿Y si los soviéticos estuvieran ganando una carrera que nosotros ni siquiera sabemos que existe? La chispa que incendió la historia no fue una espía, sino una parapsicóloga. Su nombre, Doctora Thelma Moos. Desde los laboratorios en UCLA, la doctora Moos recibió información perturbadora de sus contactos en la comunidad científica internacional. Los soviéticos no solo estaban investigando la psicoquinesis o la telepatía, estaban destinando fondos masivos a un programa ultrasecreto para entrenar espías psíquicos capaces de acceder a cualquier lugar del planeta solo con el poder de su mente. La advertencia de Moos llegó a oídos correctos en la Agencia de Inteligencia de la Defensa, DIA, y la CIA. El mensaje era claro: si no lo investigamos nosotros, perderemos la ventaja. El miedo a un desastre psíquico era real. Y así, en el más absoluto secreto, nació el proyecto que luego sería conocido como Stargate. Pero, ¿dónde se encuentra una persona para una misión así? No en el ejército, sino en el mundo del arte. Su nombre, Ingo Swann, un hombre de mirada penetrante y mente brillante. Swann era un reconocido artista neoyorquino, pero su lienzo no solo capturaba lo que veían sus ojos, pretendía capturar lo que percibía su visión remota. Swann no era un charlatán, era un investigador metódico que colaboraba con el Instituto de Investigación Stanford. Allí, científicos de la talla del Dr. Hal Puthoff y Russell Targ, físicos e ingenieros respetados, estudiaban fenómenos parapsicológicos con rigor científico. Fue en este crisol donde se desarrolló la técnica que cambiaría todo. Un protocolo estricto para separar la imaginación de la percepción real. La visualización remota coordinada. Swann se convertiría en el principal visualizador remoto del proyecto. Sus misiones no eran edificios enemigos, sino a lugares donde ningún humano había podido ir. Estas son sus historias más impactantes. Antes de que la sonda Pioneer 10 llegara a Júpiter, a Swann le dieron solo unas coordenadas astronómicas. Lo que describió dejó atónitos a los científicos. Dijo que Júpiter no era la bola de gas homogénea que todos creían. Vio un enorme sistema de anillos compuestos de cristales de hielo y roca girando alrededor del planeta. En ese entonces, 1973, la ciencia oficial negaba rotundamente la existencia de tales anillos. Años más tarde, la Voyager 1 confirmaría su existencia. Swann los había visto con su mente. Pero no solo eso, describió que la atmósfera de Júpiter era tremendamente densa y rica en hidrógeno y helio, y que el planeta emitía una potente radiación, detalles que fueron verificados posteriormente. Fue el primer gran éxito, la primera prueba de que quizás, solo quizás, la conciencia humana podía trascender al espacio. Este es, quizás, el viaje más fascinante y perturbador. A Swann no le dieron coordenadas de Marte en el presente,
sino de un punto en el pasado remoto, hace millones de años. Al conectar, Swann describió una escena completamente distinta a la del Marte árido de hoy. Vio una atmósfera más densa, más respirable. Vio gigantescas tormentas barriendo paisajes desolados. Pero luego, su punto de visión se fijó en unas estructuras. Eran enormes edificaciones, como silos o almacenes, que parecían abandonados. Se acercó y, en el interior, sintió una presencia. No era humana, era una entidad alta, delgada, que parecía estar luchando por sobrevivir en un mundo moribundo. La entidad, dijo Swann, era consciente de su presencia. Se comunicó con él, no con palabras, sino con ideas, con una sensación de urgencia y desesperación. El mensaje fue claro. Nosotros somos los que construyeron esto. Nosotros somos de aquí. Sugiriendo que una raza indígena o tal vez colonizadora había habitado Marte y había visto cómo su mundo se convertía en un desierto. Swann sintió una profunda tristeza, la melancolía de una civilización extinta. La sesión terminó con Swann exhausto y los científicos del CRI preguntándose si acababan de vislumbrar una catástrofe interplanetaria. Si Marte fue perturbador, la Luna fue aterradora. La misión, observar coordenadas específicas en la cara oculta de nuestro satélite. Al proyectarse, Swann inmediatamente sintió que no estaba solo. Su visión captó estructuras, torres y cápsulas de un material que no era roca lunar, eran bases tecnológicas, y entonces los ocupantes lo detectaron. Swann describió unas entidades grises y altas que se movían alrededor de las estructuras. De repente, una de estas criaturas giró y miró directamente hacia él, hacia su punto de conciencia invisible. Fue una mirada de reconocimiento, de advertencia. La sensación de peligro fue tan intensa, tan abrumadora, que Swann, presa del pánico, gritó a los controladores que terminaran la sesión. «¡Ellos me vieron! ¡Ellos me vieron!», insistió. Había traspasado una barrera y los guardianes del lugar lo habían descubierto. Después de la experiencia lunar, la vida de Swann cambió. La paranoia se instaló, comenzó a sentirse observado. En una ocasión, entró a un supermercado y vio a una mujer. Su descripción era inquietante, extremadamente pálida, con un vestido anticuado y una mirada vacía, casi inhumana. Lo más extraño es que esta mujer no parecía estar comprando, solo estaba allí, de pie, observándolo fijamente. Swann tuvo la certeza de que no era una persona normal. Era un vigilante, una entidad enviada para recordarle que lo estaban observando, tal como él había observado otros mundos. ¿Era paranoia postraumática o la evidencia de que sus viajes psíquicos habían abierto una puerta que no podía cerrar, atrayendo la atención de quienes habitan en las sombras? El proyecto Stargate fue oficialmente desclasificado en 1995. Sus resultados, dicen, fueron ambiguos, pero la historia de Ingo Swann permanece como un testigo incómodo. ¿Fue Swann un visionario o el sujeto de un elaborado experimento de ciencia ficción? Las coincidencias, como los anillos de Júpiter, son demasiado precisas para ser ignoradas. Su historia nos obliga a plantear preguntas profundas. ¿Es la conciencia una herramienta que puede trascender el tiempo y el espacio?
¿Vivimos en un universo donde las dimensiones físicas y psíquicas son entrelazadas? Si un pintor neoyorquino pudo con su mente describir mundos a años luz de distancia, entonces nuestra comprensión de la realidad es tremendamente limitada. Y esto nos lleva a un nombre, un enigma aún mayor. Si crees que la historia de Swan es increíble, espera a conocer la de Jacobo Greenberg, un científico mexicano cuyas investigaciones sobre la neurofisiología de los chamanes lo llevaron a un misterio tan profundo que desapareció sin dejar rastro. Pero esa es otra historia. Si este viaje a los límites de la mente y lo real te ha dejado con preguntas, entonces ha valido la pena. Suscríbete para no perderte la próxima incursión a lo desconocido. Deja en los comentarios, ¿crees que Ingo Swann realmente viajó con su mente? ¿O fue toda una elaborada ilusión? La respuesta quizás esté más allá de las estrellas o dentro de tu propia mente. Hasta la próxima.